el malditismo o la emancipación del arte y la literatura. Y dijo Lorca: si soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, no lo soy menos por la gracia de la técnica y del esfuerzo. Y al instante se develó la literatura, ya no como inspiración divina, genética y exclusiva de iluminados, sino como materia aterrizada, que se podía aprender, practicar y crear científicamente. Y entonces la literatura fue alcanzable para la gente del común, profanos, poetas, estudiantes y novelistas. La historia de la literatura es la historia de la comunicación del hombre y cuenta con un árbol genealógico que se ramifica desde los cantares de Gesta y las obras de Homero en clasicismo, romanticismo, vanguardismo y centenares de escuelas, épocas, generaciones, estilos y corrientes que se distinguen de ancestros y descendientes o entre sus hermanos y primos por las características y marcas de tiempo, ritmo, espacio, tema y forma que les confieren identidad propia. Estas escuelas y teorías literarias se estudian desde lo literario, pero una de ellas, el malditismo, nació rebelde en forma y contenido y tiene dos particularidades extraliterarias, extrañas en el contexto del estudio de cualquier otra tendencia y que son la conducta social o antisocial de los integrantes del malditismo y la falta de reconocimiento a los autores en vida del valor de su obra. Casi todas las escuelas literarias surgen por oposición a la escuela precedente, y el siglo XIX nació con la monárquica gracia del clasicismo, escrito y hecho para reyes, virreyes y cardenales, menos en Francia, donde pocos años antes la guillotina mató a los reyes, luego a los asesinos de los reyes y después a los que mandaron matar a los asesinos de los reyes, todos muertos en nombre de la libertad. A ese clasicismo monárquico se oponen el enciclopedismo, el racionalismo de René Descartes, la Ilustración con Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y llega la burguesía. Entonces, la literatura se escribe a imagen y semejanza de los burgueses y su élite social y económica. A la burguesía le gusta lo sentimental y los romances, y en 1827 Víctor Hugo, en su prólogo a Cromwell, expone que el romanticismo es el liberalismo en la literatura y su obra Hernani se convierte en bandera contra el clasicismo y comienza a imperar el romanticismo. Pero en 1871 se publica El Parnaso contemporáneo con poetas que buscan la perfección estética en el verso de acuerdo a los preceptos horacianos en Ut Pictura Poesis, y surge el parnasianismo, en oposición al romanticismo que se ataca por sus altas dosis de egoísmo e individualidad y por su exceso de subjetivismo, de hipertrofia del yo y de sublimación sentimentalista. Chocan los románticos que se interesan en el sentimiento contra los parnasianos que se interesan en la belleza, en el arte por el arte, arte visto como forma y no como contenido, divorciado del compromiso social. El parnasianismo se impone. Emergen de pronto unos constructores de metáforas extrañas, también contra el parnasianismo,
por Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, y dan bautizo al simbolismo, a la libertad del verso, a la pura poesía que comulga con la música y se aparta de las reglas poéticas tradicionales. Trocan el lenguaje directo por el símbolo, lo implícito a cambio de lo expreso. Sus poemas aluden temas exóticos y son experimentales en la métrica y el ritmo, pero se les critica por deshumanizar el arte y por hacerlo entendible solamente por la élite. Sin embargo, trasciende el simbolismo. Casi al tiempo aparece el decadentismo, también en oposición al parnasianismo. Este juega con una literatura evasiva de las realidades económicas y sociales de Francia, y es una protesta inusual contra la concentración de la riqueza, la represión, el hambre y la pobreza del pueblo. Allí están Verlaine y los personajes de Oscar Wilde, Dorian Gray, y de Gabriel D'Annunzio, Andreas Perelli, viviendo una diégesis de irrealidades en la realidad. Posee el decadentismo las premisas musicales de Richard Wagner y de Debussy, un silencioso que se alzó contra la ortodoxia académica y que a sus 22 años asumió actitudes desafiantes y heterodoxas ante sus maestros de armonía. Un músico que se atrevió a montar piezas basadas en Verlaine, Mallarmé, y al que se le considera precursor del impresionismo musical. Los decadentes fueron llamados así para ofenderlos, pero a los ofendidos les gustó la ofensa y convirtieron el término en su divisa identitaria, acogiendo en el decadentismo a escritores y artistas opuestos a lo convencional, a quienes rompen dogmas, a los antipositivistas, a los antiacadémicos, a los antinaturalistas, y así escuelas y corrientes del arte y la literatura no relacionadas terminaron coincidiendo en el decadentismo. En pintura, Moreau da a conocer sueños extraños y novedosas teorías del color y la perspectiva, de las proporciones y la volumetría. Se trabajan tonalidades incomprensibles en temáticas sobrenaturales, colores inusuales en figuras deformes que apenas insinúan la realidad y que labran el sendero al siglo XX para el expresionismo, cubismo, surrealismo y arte abstracto, amén de infinidad de ramificaciones. Y es entonces la época del malditismo, de los poetas malditos que llegan allí. En 1832, ya Alfred de Vigny señala que los poetas son una raza maldita para los poderosos de la tierra, y en 1857 Baudelaire publica Flores del Mal, que inicia con el poema nihilista y de desprecio por sí mismo, Bendición, que inspirará a Verlaine para su libro Los poetas malditos. Cuando por un decreto de las potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. ¡Ah! No haber parido todo un nudo de víboras antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. El malditismo recoge escritores vagabundos, solitarios, de vidas entregadas a todos los excesos, que no se alimentan sino lo necesario para sobrevivir, porque se drogan con todas las drogas
y se emborrachan con todos los licores y venenos, como la absenta, el hachís, el opio y la heroína, que duermen donde la noche lo permita, escribiendo sus alucinaciones sin publicar un verso, porque los editores no confían en su obra y los menosprecian. El malditismo congregó a los 6 poetas recogidos por Verlaine en Los Poetas Malditos y a Baudelaire, su inspirador. Fueron ellos Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Valmore, Villiers y Paul Lelian, que es el mismo Verlaine, bajo este anagrama. Todos ellos singulares, no solo en sus versos, sino en el sentido que dan a sus vidas. Auténticas personalidades demoledoras que vivieron contra su tiempo, contra la moral conservadora, contra lo establecido, auténticos agitadores de conciencias desde la propia agitación de sus vidas en torbellino, personajes sorprendentes, extravagantes, que hoy inspiran a quienes desean encontrar en las letras su destino. Y tienen los poetas malditos unas características. 1. Son escritores o artistas talentosos, de vida desordenada y bohemia. Su concepto de libertad incluye alcoholismo, drogas, prostitución, descuido en el aseo, el cabello y el traje, conductas agresivas, hurañas, solitarias, violentas o criminales, y contrarias a la normatividad social y la convivencia en comunidad. Muchos son llevados por estas causas a prisión. 2. Son opuestos a los atavismos y valores de la sociedad burguesa y capitalista y están orgullosos de su actitud. Soy bohemio, moderno y me gusta serlo. Se consideran una élite intelectual y padecen desplén, tedio, hastío. 3. Su arte y literatura son libres, provocativos, tanto en su forma como en su temática, abordando lo tabú, el nihilismo, violencia, sexo, incesto, prostitución. Su religión es la contravía, la impura rebeldía. 4. Generalmente, los textos de sus obras son de difícil interpretación, llenas de simbolismos y metáforas oscuras. No practican la metáfora tradicional, son innovadores y herméticos. Sus círculos son cerrados, ese es el 5. No escriben para todos, sino para su exclusiva élite intelectual. El grupo de personas que entienden su jerga, su lenguaje, sus referentes, sus símbolos. 6. Son menospreciados y aislados por sus coetáneos, que los tratan de poca cosa, drogadictos, alcohólicos, locos, antisociales o heréticos. 7. Son incomprendidos y su reconocimiento llega de manera póstuma y por lo general mueren solitarios, jóvenes y en la miseria. Vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadáver, pareciera ser su divisa. A pesar de su mortal sino, la historia les guardó un lugar y el tiempo los entronizó gracias a la validez de sus producciones. Y hoy están vigentes, influenciando a nuevas generaciones de jóvenes aspirantes a escritores o artistas que tienen inclinación por la transgresión, la provocación y por los nuevos símbolos. Y ahí llegan los nuevos poetas malditos, porque el malditismo cobija a quienes reunieron o reúnen las características
afortunadas y desgraciadas de los primeros malditos, y se extiende a músicos que nunca grabaron, o si grabaron no fueron reproducidos ni valoraron, y que vivieron entre el barro, la droga y la miseria, y se extiende a los pintores que regalaron su obra por cualquier peso para aliviar el hambre o para comprar la dosis, y que luego de muertos el precio de cualquiera de sus cuadros bastaría para alimentar su descendencia de por vida. Fueron malditos Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Antonin Artaud, el conde de Lautréamont y muchos más. Esta clase de artistas siempre han estado aquí, entre nosotros, rompiendo esquemas, incomprendidos, viviendo de limosna y evadiendo la realidad con tendencias autodestructivas, suicidas y que son o invisibles o demasiado visibles para ser tenidos en cuenta. Finalmente, una generación de muchachos que viven el rock, el sexo y las drogas de manera desenfrenada y que mueren en los 27 años de edad son los herederos más famosos de nuestro tiempo en lo musical de los poetas malditos. Ellos son Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Brian Jones y Janis Joplin. Las frustraciones de la globalización han florecido en nuevos poetas malditos que se esparcen por todos los continentes y ya es preciso comenzar a escribir su nueva historia.